La región más antigua del mundo, cuna de civilizaciones, Medio Oriente, alberga los sitios históricos y arqueológicos más importantes del planeta, como las pirámides de Egipto, Petra en Jordania, las ruinas de Baalbek en Líbano, la antigua Babilonia, Jerusalén y muchas otras maravillas históricas. Una región increíblemente diversa, con una mezcla de tradiciones, idiomas, diversidad étnica, crisol de culturas, con una rica herencia árabe, musulmana, judía y cristiana. Una región de contrastes, con paisajes que van desde el desierto del Sahara hasta los bosques del Líbano, pasando por las playas del Mediterráneo y el Mar Rojo. Exploremos juntos y descubramos por qué el Medio Oriente es la región más conflictiva del mundo. Número 1. Medio Oriente. Datos geográficos. El Medio Oriente es una región geográfica que se encuentra en el suroeste de Asia y el noreste de África. Es la encrucijada de 3 continentes: África, Asia y Europa. No existe un consenso único de qué países están incluidos en esta región, pero tradicionalmente se acepta que se extiende desde el mar Mediterráneo en el oeste hasta el Golfo Pérsico en el este, y desde el desierto de Siria en el norte hasta el desierto de Arabia en el sur. La región incluye los siguientes países: al oeste, Egipto, Israel y los territorios palestinos, la isla de Chipre, Líbano, además de Jordania; al norte, Irán, Irak, Turquía y Siria; al este, Irán, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, el país más pequeño de la región, y Kuwait; al sur, Arabia Saudita, el país más grande de la región, Yemen y Omán. El Medio Oriente tiene una extensión aproximada de 3.2 millones de kilómetros cuadrados, similar a 3/4 partes de la extensión de la Unión Europea. Con una población de alrededor de 400 millones de personas, el Medio Oriente representa un 5% de la población mundial. Número 2. El territorio del Medio Oriente, una tierra de contrastes. El Medio Oriente es una región muy diversa, tanto en términos de geografía física como de cultura. El desierto es la característica física más dominante de la región. Ahí se encuentra el desierto de Arabia, que con más de 2 millones de kilómetros cuadrados es el desierto más grande del mundo. La región también cuenta con grandes regiones montañosas, como las montañas Zagros en Irán e Irak, o como las encontradas en las montañas de Líbano, el país más montañoso de la región, y en donde se encuentran los bosques de cedro de Líbano, considerados como los más antiguos en ser registrados en la historia de la humanidad. La región también es atravesada por importantes ríos, como el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, en donde forman una de las regiones agrícolas más fértiles del mundo, el Nilo en Egipto y el Jordán en el Levante, o lagos como el lago Van en el este de Turquía, un lago de agua dulce célebre por poseer una distinguida belleza escénica y aguas cristalinas, así como el mar de Galilea, ubicado al norte de Israel, una importante fuente de agua potable en la región y un lugar histórico y religioso de suma importancia. En la región también se encuentra el lago Nasser, uno de los lagos artificiales más grandes del mundo y creado por la construcción de la presa de Asuán en el río Nilo en Egipto. La región también cuenta con extensas costas a lo largo del mar Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, lo que ha fomentado el comercio y la actividad portuaria a lo largo de la historia. En las aguas del mar Mediterráneo se encuentra la paradisíaca isla de Chipre, una isla montañosa y la tercera más grande del Mediterráneo, con una historia rica y que ha sido gobernada por diversas civilizaciones, incluyendo fenicios, asirios, persas, romanos, bizantinos, venecianos y otomanos. Número 3. Medio Oriente, maravillas naturales.
En el Medio Oriente se encuentran varias maravillas naturales que son algunas de las más sorprendentes de nuestro planeta. Paisajes que han sido esculpidos por milenios de historia geológica y que han influido en la cultura y la vida de las personas que las rodean. Como el desierto de Wadi Rum, un patrimonio de la humanidad debido a sus paisajes únicos, dominados por montañas de granito masivo y formaciones rocosas espectaculares que van desde el rosa pálido hasta el rojo y el marrón más oscuro. Debido a la similitud de este paisaje con el lunar, se ha utilizado como escenario en películas de ciencia ficción como Red Planet o The Martian de Ridley Scott. Hablando de desiertos increíbles, es en esta región donde se encuentra el Empty Quarter, el desierto de arena continua más grande del mundo, extendiéndose por varios países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, cubriendo aproximadamente 650.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale básicamente a la extensión de Francia. El Empty Quarter es célebre por sus inmensas dunas de arena, algunas de ellas con alturas de hasta 300 metros, y por ser la región más inhóspita y despoblada del mundo. En la región también se encuentran las islas de Hormuz, que son conocidas por sus formaciones geológicas inusuales y coloridas. Las rocas y acantilados de las islas presentan una amplia gama de colores, desde rojo y naranja hasta verde y amarillo, lo que crea un paisaje único y sorprendente. A pesar de su ambiente desértico, las islas de Hormuz albergan una biodiversidad significativa. La región es rica en vida marina, lo que la convierte en un destino popular para el buceo y el snorkel. Número 4. Mesopotamia. Seguramente muchos hemos escuchado el término Mesopotamia, un término griego que significa entre ríos, y que los mismos dieron a la región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates en el Medio Oriente. Esta región abarca partes de lo que hoy es Irak, Siria, Turquía e Irán. Mesopotamia es conocida por su fértil llanura aluvial, lo que permitió el desarrollo de una agricultura temprana y el posterior desarrollo de la escritura, la arquitectura y la astronomía, entre otras varias disciplinas, haciendo que esta región sea hoy considerada cuna de la civilización. Grandes ciudades-estados se desarrollaron en Mesopotamia, como Ur, en donde se desarrolló uno de los primeros sistemas de escritura, la escritura cuneiforme, en el que se utilizaban tablillas de arcilla para guardar registros históricos, literatura, leyes y transacciones comerciales. Los mesopotámicos eran conocidos por su arquitectura innovadora, incluyendo la construcción de zigurats, templos de varios pisos en forma de pirámides escalonadas. El zigurat de Ur es un ejemplo bien conservado de esta arquitectura. Otra de estas grandes ciudades-estado fue Babilonia, capital del Imperio Babilónico y uno de los centros más importantes de Mesopotamia. El sitio arqueológico de Babilonia incluye el famoso Pozo de Babilonia y la Puerta de Ishtar, que es uno de los monumentos más icónicos de la antigua Mesopotamia. Grandes ciudades aún están asentadas en esta región, como Bagdad, capital de Irak y una de las ciudades más grandes y antiguas de la región, o vestigios de antiguas ciudades en el sureste de Turquía, en donde puedes visitar ciudades como Mardin, cercana a la frontera con Siria, en donde aún puedes respirar el ambiente histórico-cultural de esta región. Una de estas grandes ciudades históricas es la ciudad de Alepo en Siria, una de las ciudades más antiguas del mundo y un centro comercial y cultural por milenios, y que fue en gran parte destruida en conflictos militares en los últimos años. Número 5. Medio Oriente. Grandes antiguas civilizaciones. El Medio Oriente es una región que ha sido el hogar de muchas grandes civilizaciones a lo largo de la historia. Además de la ya mencionada civilización sumeria, los acadios, una civilización semita, crearon el primer imperio conocido de la historia. Los babilónicos, bajo su rey Hammurabi,
crearon uno de los conjuntos de leyes más antiguos conocidos, el Código de Hammurabi. Babilonia también es conocida por la Torre de Babel, cuya construcción fue liderada por Nimrod, conocido como el primer tirano de la tierra, así como también por los jardines colgantes de Babilonia, una de las antiguas maravillas de la humanidad. El imperio asirio, conocido por su poder y brutalidad militar, y por ser constructor de grandes ciudades como Nínive, una de las primeras megaciudades de la historia y en su momento la más grande del mundo, como incluso lo encontramos en el libro del profeta Jonás en la Biblia, cuando describe la ciudad como una ciudad grande en sobremanera, de 3 días de recorrido. Otra de estas antiguas civilizaciones fueron los persas, quienes establecieron un vasto imperio descentralizado a base de provincias bien comunicadas por uno de los primeros sistemas de redes de carreteras en la historia. 2 grandes imperios más se desarrollaron en esta región. En la frontera norte, los hititas, quienes establecieron sus dominios en Anatolia, en la actual Turquía, y quienes siempre rivalizaron con el otro gran imperio del sur del Medio Oriente, Egipto, una de las civilizaciones más célebres de esta región. Número 6. El Levante. Es el término que designa a la costa mediterránea de Asia. Los historiadores y arqueólogos lo utilizan para referirse a un grupo de pueblos de la antigüedad, culturalmente diferenciados de Mesopotamia y Egipto, que se asentaron en los actuales territorios del sureste de Turquía, Siria, Líbano, Israel, Jordania y Chipre. Para muchos, la región comprende desde las montañas Tauros en Turquía, que son ideales para practicar el senderismo y esquí en invierno, hasta el monte Sinaí, donde según la tradición fueron entregados los 10 mandamientos. Pero el Levante es una región de gran importancia histórica y cultural, pues ha sido hogar de muchas civilizaciones antiguas como los fenicios, egipcios, asirios, los babilonios, hebreos, los griegos, los romanos y bizantinos, siendo la región testigo de muchos conflictos a lo largo de su historia. Sin embargo, la región es un importante centro turístico, con atracciones como Chipre, una isla mediterránea con una historia que se remonta a la antigüedad y un destino turístico popular por sus hermosas playas, ciudades y sitios arqueológicos, además de las ciudades portuarias del Líbano, como Tiro y Sidón, importantes puertos fenicios e importantes centros de navegación y el comercio de la púrpura durante milenios. Pero el Líbano es un país de belleza natural. Alberga el Monte Líbano, una cadena montañosa que ofrece vistas impresionantes del Mediterráneo. También cuenta con hermosas playas, como las de Biblos, una antigua ciudad fenicia denominada Jebal en la Biblia. Se cree que fue fundada alrededor del año 5000 a.C. Actualmente es ampliamente reconocida como la ciudad más antigua del mundo habitada ininterrumpidamente. Las ruinas de Baalbek, sitio arqueológico a 86 kilómetros al este de Beirut, son consideradas como la ciudad de los templos más espléndida del mundo, formada por los pueblos mediterráneos, los fenicios y los romanos. La ciudad ha acogido a muchas civilizaciones durante su historia. Pero Líbano también es conocido por sus ciudades modernas, como el caso de Beirut, la capital y la ciudad más grande de Líbano, con una población de 2.5 millones de habitantes, lo que la convierte en la tercera ciudad más grande de la región de Levante, además conocida por su vida moderna y su historia. El Levante también alberga ciudades legendarias, como Palmira en Siria, un sitio arqueológico de gran importancia, y la ciudad de Damasco, capital de Siria, una ciudad histórica con una rica cultura que alberga la mezquita de los Omeyas, una de las mezquitas más antiguas del mundo. Número 7. Israel. Un país único con una historia y cultura rica, un destino turístico popular para personas de todo el mundo, llamada la Tierra Prometida.
está repleta de monumentos religiosos e históricos, pues es la tierra de la Biblia y el epicentro de la cultura judeo-cristiana. Por lo tanto, es rico en sitios históricos y culturales como Jerusalén, Belén, Nazaret y otros lugares sagrados. A pesar de su tamaño compacto, Israel ofrece una sorprendente variedad de paisajes, desde las montañas de Galilea hasta el desierto del Negev, que contrastan con el azul del mar Mediterráneo y que ofrecen actividades al aire libre como senderismo en el desierto, buceo en el Mar Rojo y una vibrante vida moderna y cosmopolita en ciudades como Tel Aviv, hogar de playas hermosas, museos de clase mundial, centros de innovación y empresas tecnológicas líderes en el mundo, de donde Israel es conocido como la nación startup. Pero sin duda, Jerusalén, la ciudad santa, es la mayor atracción del país, siendo un importante centro religioso para el judaísmo, el cristianismo y el islam, pues alberga sitios sagrados para las tres religiones, como el Muro de las Lamentaciones, la iglesia del Santo Sepulcro y la mezquita de Al-Aqsa. Pero Israel también cuenta con un sinfín de atracciones como el Mar Muerto, situado entre Israel y Jordania, el punto más bajo de toda la tierra. Sus aguas saladas y ricas en minerales son únicas en el mundo y tienen propiedades curativas. El desierto de Judea, donde encontramos el Parque Nacional de Masada, el río Jordán, aunque no es el único río en Israel, sí es el más famoso, y la región de Galilea, lugar de residencia de Jesús, hogar de muchos sitios religiosos y arqueológicos importantes, y donde definitivamente los acontecimientos que tuvieron lugar en esta tierra cambiaron el rumbo de la historia. Número 8. Medio Oriente, el lenguaje. El Medio Oriente es una región culturalmente diversa debido a su historia milenaria y a la convivencia de diferentes grupos étnicos y religiones en la zona. Algo donde podemos encontrarlo es en el lenguaje. El Medio Oriente es una región de gran diversidad lingüística. Se hablan más de 200 idiomas y dialectos en la región, con idiomas milenarios como el asirio y el arameo, una lengua antigua que tiene importancia religiosa en el cristianismo. Sin embargo, el idioma más hablado en el Medio Oriente es el árabe, que es la lengua oficial de 22 países y hablado por 250 millones de personas. Se habla en países como Arabia Saudita, Egipto, Siria, Líbano, Jordania y otros. Pero en la región se hablan otras lenguas como el farsi, una lengua indoeuropea que se deriva del antiguo persa. Es el idioma oficial de Irán y es hablado por unos 60 millones de personas en todo el mundo. El turco, una lengua altaica, es el idioma oficial de Turquía y hablado por unos 80 millones de personas en todo el mundo. El hebreo es otro idioma importante de la región. Es el idioma oficial de Israel y es hablado por unos 10 millones de personas en todo el mundo. Aunque se consideraba un idioma muerto durante siglos, fue revivido como idioma hablado en el siglo XX, a partir del hebreo bíblico que se utilizaba como lengua litúrgica en el judaísmo. ¿Y qué decir del kurdo, hablado principalmente por la comunidad kurda de más de 40 millones de personas, que se extiende a través de varias naciones del Medio Oriente, incluyendo partes de Turquía, Siria, Irak e inclusive Irán? Número 9. Jordania, un país con una historia milenaria, un crisol de culturas, con influencias árabes, beduinas y otomanas que se reflejan en su arquitectura y estilo de vida. La moderna capital de Jordania, Amán, una bulliciosa ciudad de más de 2 millones de habitantes, pero cuyas raíces se hunden en la historia. Las colinas del centro albergaron la capital bíblica de los amonitas y la ciudad romana de Filadelfia antes de que los árabes omeyas construyeran un palacio en la misma cima. En la era moderna, Amán no empezó a prosperar hasta principios de la década de 1920, cuando el emir Abdullah la convirtió en capital de Transjordania. Pero Jordania está llena de atracciones,
como las ruinas romanas de Jerash, conocida en la antigüedad como Gerasa, y que tiene una historia que se remonta a la época romana. Fue una importante ciudad de la Decápolis, una confederación de 10 ciudades romanas en el Levante. Los manantiales de Madaba, famosa por sus iglesias y monasterios con mosaicos bizantinos, y las espléndidas vistas del monte Nebo, que se alza al final de la larga cadena que bordea el Mar Muerto y ofrece unas vistas espectaculares del río Jordán y el Mar Muerto. Fue desde aquí donde Moisés vio la tierra prometida justo antes de morir. ¿Y qué decir de los surrealistas paisajes rocosos de Acaba, en el Wadi Rum, que hacen de los beduinos una parte importante de la cultura de Jordania, con su estilo de vida nómada en el desierto? Pero sin duda la mayor atracción del país es Petra, uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes y evocadores del mundo. Llamada la Ciudad Rosa, Petra es una maravilla del mundo antiguo. Fue una próspera metrópolis excavada en la roca por los nabateos, una antigua civilización que floreció en el desierto de Jordania. Antes de la llegada de los nabateos, Petra no era más que otro abrevadero del desierto. Entre los siglos 3 a.C. y 1 después de Cristo, los nabateos construyeron una soberbia ciudad. En el año 106 después de Cristo, Petra fue anexionada como ciudad romana. El cristianismo llegó en el siglo IV, los musulmanes en el siglo VII y los cruzados brevemente en el siglo XII. Desde entonces, Petra permaneció olvidada hasta el año 1812, cuando fue redescubierta por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. Número 10. La Ruta de la Seda. Medio Oriente se encuentra en una posición geográfica estratégica, actuando como un importante centro para el comercio internacional, pues la región conecta Europa, Asia y África, lo que la convierte en un punto de convergencia para rutas comerciales terrestres y marítimas desde tiempos milenarios. Estas rutas permitieron el intercambio de bienes, cultura e ideas a lo largo de los años. Un ejemplo de ello fue la llamada Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales históricas que conectaban el este de Asia con Europa a través del Medio Oriente. La Ruta de la Seda pasaba por varias regiones clave en la región. Como ejemplo, Persia desempeñó un papel central en la Ruta de la Seda, ya que servía como un importante punto de tránsito y como un centro de producción de seda y otros bienes. Ciudades como Shiraz, cercana a los sitios arqueológicos de la antigua ciudad de Persépolis, una ciudad encantadora, famosa por sus jardines, viñedos y sus vinos, así como Isfahán, una ciudad en el centro de Irán, conocida por sus bazares tradicionales de alfombras y su arquitectura persa, como la vista en la Plaza Naksh-e-Jahan, declarada Patrimonio de la Humanidad y una de las plazas más grandes y hermosas del mundo, rodeada por muchos edificios importantes, incluidos la mezquita Sheikh Lotfollah y el Palacio Ali Kapoor, así como también la región de Levante, que incluye países como Siria, Líbano y Jordania. También formaban parte de la Ruta de la Seda. Ciudades como Damasco y Alepo eran importantes nodos comerciales por donde pasaba toda la mercadería del Oriente hasta los puertos de Tiro y Sidón en el Mediterráneo. Finalmente, la ruta por la península arábiga era otro punto importante en la Ruta de la Seda, con caravanas que viajaban desde el Golfo Pérsico, en el actual Qatar y los Emiratos Árabes, a través de las ciudades de la península como la Meca y Medina, con destino hacia las ciudades de Egipto como el Cairo y Alejandría en el Mediterráneo. Número 11. Egipto. Una civilización que se desarrolló en las fértiles orillas del río Nilo, cuyas aguas son el alma del país y que lo convierten en el destino turístico más antiguo del planeta.
Los antiguos egipcios establecieron una magnífica y duradera civilización cuyos logros han cautivado la imaginación del mundo desde entonces. Su capital, El Cairo, es la aglomeración urbana más grande de África, del mundo árabe y del Medio Oriente. El centro de El Cairo es el corazón de la ciudad moderna y presume de una bella arquitectura del siglo XIX. El Cairo islámico es lo más destacado de la ciudad. Sus minaretes y cúpulas, bazares y callejuelas recuerdan escenas de las mil y una noches. El Egipto moderno, aunque mira hacia el futuro, no puede ignorar su glorioso pasado, y los contrastes resultantes lo convierten en un lugar fascinante y único que hacen de esta tierra un lugar lleno de monumentos, mezquitas y madrazas, dunas, antiguas fortalezas y monasterios. Entre los más destacados podemos mencionar a Saqqara, uno de los yacimientos arqueológicos más ricos del país, cuyos monumentos abarcan 3000 años de historia, así como Giza, famosa por sus antiguos monumentos como la Esfinge, la primera escultura monumental conocida y que vigila las pirámides, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que ha sobrevivido en el mundo. ¿Y qué decir de Luxor, llamado el mayor museo al aire libre del mundo? Se dice que conserva 1/3 de los monumentos antiguos del mundo entre los pilares de sus majestuosos templos, como el de Hatshepsut y Medinet Habu. Pero Egipto no es solo pirámides, sino también un paraíso submarino por descubrir. La costa egipcia del Mar Rojo se extiende a lo largo de 1250 kilómetros desde Suez hasta la frontera sudanesa, llena de complejos turísticos repartidos por la costa que rodean las ciudades de Hurghada y el Gouna, cuyo atractivo son las lagunas poco profundas que crean los arrecifes, que son perfectos para explorarlos como un snorkel. Número 12. ¿Cómo se formó el Medio Oriente moderno? Después de la Primera Guerra Mundial, el Medio Oriente experimentó un proceso de redistribución territorial y político significativo, en gran medida impulsado por los acuerdos y tratados internacionales que siguieron al colapso del Imperio Otomano, que había gobernado gran parte de la región durante varios siglos. Varios acuerdos, como el ahora famoso Acuerdo Sykes-Picot de 1916, en el que se planeaba secretamente la actual configuración del Medio Oriente, o declaraciones como la Declaración de Balfour en 1917, mediante la cual el Imperio Británico prometía un hogar nacional para el pueblo judío, y tratados como el firmado por las potencias triunfantes en la Conferencia de San Remo en 1920, dieron como resultado la creación de nuevas fronteras en el Medio Oriente y el mandato francés de Siria y Líbano, así como el británico sobre Irak, Transjordania y Palestina. Estos mandatos bajo la supervisión de la Liga de Naciones, organismo que antecedió a las Naciones Unidas. Asimismo, el Imperio Británico aseguró su hegemonía en la región, reconociendo la independencia del Reino de Egipto en 1922, pero manteniendo el control del Canal de Suez y sobre los asuntos exteriores y de defensa del mismo. En el mismo caso, aseguró su control sobre la región del Golfo Pérsico, mediante la creación de varios protectorados en los estados que hoy conforman la región. En cuanto a Arabia Saudita e Irán, ambos lograron mantener su independencia y establecer gobiernos autónomos bajo sendas monarquías. En cuanto a Turquía, logró su independencia en 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Atatürk y una guerra contra las potencias aliadas. Dos acontecimientos más agregaron elementos importantes a la actual configuración del Medio Oriente. Primero, tras la Segunda Guerra Mundial y el casi exterminio del pueblo judío, la Resolución 181 de la ONU recomendaba la creación de 2 estados en el mandato británico de Palestina, uno judío y otro árabe.
Esto llevó a la Guerra Árabe-Israelí de 1948, en la que Israel declaró su independencia. Y segundo, la Revolución Islámica de 1978 en Irán, la que creó un régimen bajo el liderazgo de los ayatolás que llevó al país a una posición totalmente antagónica contra Occidente y que exige el exterminio injustificado del Estado de Israel, creando así aún más tensión en la región. Número 13. El Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es una masa de agua de una longitud de aproximadamente 989 kilómetros y una anchura máxima de unos 370 kilómetros, ubicada estratégicamente entre el suroeste de Asia y la península arábiga. Su posición estratégica hizo que desde tiempos antiguos fuera el escenario de importantes rutas comerciales, como la célebre Ruta de la Seda, destacándose ciudades como Kalhat en Omán, un antiguo puerto comercial y un importante punto de parada para las caravanas que viajaban entre Asia y el mundo árabe, así como Basora en Irak, uno de los puertos más antiguos de la región del Golfo Pérsico. Productos como las valiosas perlas, pescadas en las aguas del Golfo por los artesanos de los actuales Qatar y Emiratos Árabes, o los productos agrícolas de Omán, eran llevados a diferentes regiones del mundo por barcos fabricados en los astilleros del actual Kuwait. Pero el descubrimiento de algunos de los yacimientos de petróleo y gas más grandes del mundo durante la década de los 50 y los 60 cambió la historia de la región para siempre, dando como resultado el surgimiento de varios de los países más ricos del mundo, como Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos como Abu Dhabi y Dubái, así como reinos como el de Qatar o Bahrein. Actualmente el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, a través de la cual pasa una gran cantidad de petróleo y productos derivados del mismo. Muchos países de la región del Golfo Pérsico han invertido en infraestructura de alta calidad que incluye aeropuertos de primera clase, carreteras modernas, puertos, rascacielos, hospitales y centros comerciales de lujo. Ciudades como Dubái, Abu Dhabi y Doha son ejemplos de centros urbanos que han experimentado un desarrollo impresionante en términos de infraestructura. Por cierto, para esta fecha, es en esta región en donde se encuentra el rascacielos más alto del mundo, con 828 metros de altura, el Burj Khalifa en Dubái. Número 14. Demografía del Medio Oriente. En la actualidad, la población del Medio Oriente se estima en más de 400 millones de personas, con una mezcla de grupos étnicos y religiosos que la convierten en una población muy diversa y variada debido a la presencia de numerosos países en la región, cada uno con su propia composición demográfica y características únicas. La mayoría de la población se concentra en las zonas costeras, como la península arábiga y el Levante. Las regiones más remotas, como el interior de Arabia Saudita y el desierto de Siria, tienen una población mucho menor. Los árabes, descendientes de los pueblos semíticos que se asentaron en la península arábiga en la antigüedad, son el grupo étnico más numeroso, representando alrededor del 70% de la población. Los turcos, descendientes de los pueblos túrquicos que se asentaron en Asia Central en la antigüedad, son el segundo grupo étnico más numeroso, representando alrededor del 15% de la población total. Los persas, descendientes de los pueblos iraníes, son el tercer grupo étnico más numeroso del Medio Oriente, representando alrededor del 10% de la población total. Los judíos, descendientes del pueblo hebreo, son un grupo étnico religioso que representa alrededor del 5% de la población total de la región. Pero el Medio Oriente
también alberga una serie de grupos étnicos minoritarios que tienen sus propias culturas, idiomas y religiones, como los bereberes, descendientes de los pueblos que se asentaron en el norte de África en la antigüedad y que representan el 2% de la población total, así como los armenios, con grandes comunidades en Líbano e Irán, así también como los kurdos, los asirios y los drusos. Número 15. La península arábiga. Gran parte de la península arábiga está ocupada por el Reino de Arabia Saudita, una tierra rica en historia y tradición, desde sus antiguas ruinas nabateas en Al-Ula hasta la modernidad de Riad, la capital. Ofrece un contraste fascinante. Sus atracciones culturales incluyen la Meca, el centro espiritual del Islam, y Medina, así como la imponente fortaleza de Masmak. El reino también resguarda la antigua ciudad de Diriyah, declarada Patrimonio de la Humanidad. Las costas al sur de la península arábiga están ocupadas por dos países: Yemen, en el extremo suroeste de la península, hogar de la antigua civilización Sabel, famosa por su agricultura avanzada, que le permitió convertirse en un importante productor de incienso y un punto estratégico en las antiguas rutas comerciales. Yemen, conocido como la Arabia Feliz, deslumbra con su arquitectura de adobe, zocos coloridos y una rica historia. La ciudad vieja de Sanaa, patrimonio mundial, cautiva con sus torres de barro. Omán ocupa el extremo sureste de la península arábiga, una joya en el Golfo Pérsico. Es una amalgama de historia y belleza natural. Muscat, su capital, un antiguo puerto de suma importancia en la ruta de la seda, hoy presenta el Palacio de Al-Alam y la gran mezquita del Sultán Qaboos. Sus paisajes desérticos, la costa del Golfo de Omán y antiguas ciudades como Niswa dan testimonio de la rica herencia histórica de este país. Número 16. El Medio Oriente, conflictos regionales. El Medio Oriente es una región que ha estado plagada de conflictos durante siglos. Los conflictos son complejos y están motivados por una variedad de factores que incluyen la religión y sectarismos, como en el Líbano, Siria e Irak, así como también la política, economía y los recursos naturales, como en la invasión de Irak a Kuwait, que desencadenó las recientes guerras en Irak en décadas pasadas que llevaron al derrocamiento de Saddam Hussein. Pero la división más importante entre los árabes en el Medio Oriente se basa en la religión, la división religiosa entre sunitas y chiitas. Esta división se remonta a la muerte del profeta Mahoma en el siglo VII después de Cristo y ha sido una fuente de conflicto en el Medio Oriente durante siglos. Los sunitas representan alrededor del 85% de los musulmanes árabes, mientras que los chiitas representan alrededor del 15%. En los años más recientes, esto se ha visto reflejado en la rivalidad entre Arabia Saudita, de facción sunita, e Irán, principal representante de la facción chiita, y dos de las principales potencias de la región que han llevado una serie de conflictos y tensiones por la mayor influencia en el mundo islámico. Otro ejemplo es la guerra civil en Siria en el 2011, que se basa en la división entre el gobierno sirio, apoyado por los sunitas, y la oposición siria, apoyada por los chiitas. La guerra se ha convertido en un conflicto complejo con múltiples actores, incluidos grupos rebeldes, grupos terroristas y potencias extranjeras. La guerra ha causado una crisis humanitaria sin precedentes, con millones de personas desplazadas y cientos de miles muertas. Finalmente, el conflicto en Yemen, que comenzó en el 2015 como una guerra civil entre el gobierno yemení, apoyado por Arabia Saudita, y los rebeldes hutíes, apoyados por Irán. La guerra ha causado una crisis humanitaria, con millones de personas desplazadas y en riesgo de hambre. Número 17.
el conflicto entre Israel y los territorios palestinos. Este conflicto ha sido una fuente de inestabilidad en la región durante décadas. El conflicto se originó en 1947, cuando las Naciones Unidas votaron a favor de la partición de los territorios del mandato británico en Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los países árabes rechazaron dicha resolución. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, se desencadenó una guerra entre Israel y los países árabes vecinos por el control de la tierra que ha continuado hasta el día de hoy. El conflicto ha causado la muerte de miles de personas en ambas partes y el desplazamiento de millones de árabes palestinos a los países árabes colindantes, a Cisjordania y a la Franja de Gaza. Las disputas se centran en la soberanía sobre Jerusalén, los territorios ocupados, los asentamientos israelíes en Cisjordania y el bloqueo de la Franja de Gaza. Los palestinos buscan un estado independiente en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén Este como capital, mientras que Israel defiende su derecho a existir y a asegurar sus fronteras ante amenazas de seguridad. Desde entonces, los intentos de paz han sido continuos, pero la violencia, el terrorismo, los desacuerdos sobre las fronteras y el estatus de Jerusalén han obstaculizado una resolución duradera, generando ciclos de conflicto, violencia y sufrimiento para ambas comunidades. ¿Y qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración, en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.